Hola amigos, un saludo matinal aquí desde la Caja de Pandora con Luis Palacios, con Juan Saiz también nuestro amigo. Ya sabéis que tenemos estos vídeos quincenales, que el de la semana que viene será también, como cae en fiesta, cae el Día de los Muertos, pues haremos un especial que también emitiremos para que lo sepáis, que lo haremos igualmente, el directo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero bueno, ya me habéis entendido, ¿no? Sí. Y lo siento porque hemos tenido un retraso. Ahora mismo la Renfe aquí en España, Cataluña, concretamente Barcelona, de Barcelona a Gerona, ha tenido un retraso de casi 1 hora y media, 1 hora y 40, y ha sido por un accidente. Repito, accidente. Aquí en Barcelona, en el metro de Barcelona, no estoy hablando de la Renfe, cada día mueren de 1 a 3 personas que se suicidan porque están desahuciadas. Es algo que nunca se comenta en ningún vídeo. Yo lo he dicho en 2 o 3 vídeos ya. Y lo vuelvo a decir. No se está diciendo en la televisión ni en los medios que los suicidios es el mayor caso de muerte hoy en día en España y en el mundo occidental. ¿Con qué conlleva eso? Pues que nadie del pueblo, nadie de los que están arriba, que hemos puesto el pueblo, o sea, los que nos protegen, se supone que nos tienen que cuidar, nos están cuidando. Están permitiendo que la gente, pues bueno, se desahucie y acabe en estados desesperados y, por consecuencia, suicidios. Y es una lástima que vivamos con unos recursos tan abundantes que tenemos en el planeta, que son infinitos, porque la vida nos da recursos infinitos, tengamos que ver esto hoy en día y por culpa de eso empecemos tarde un vídeo. Tiene tela, ¿no? Y que la gente vaya muriendo y nadie diga nada. Pero esta es la realidad del planeta. Lo que hay. Lo que hay. Momento, mientras no lo cambiemos. Pero hoy el título es lo contrario a lo que ha pasado en la Renfe. El yin y el yang, ¿no? Como estamos en un mundo de dualidad, pues vamos a darle la dualidad al otro lado, al positivo. Y hoy tenemos la fuente de la vida con Juan. Hola, buenos días. La fuente de la vida. La fuente de la vida, claro, es un tópico que desde la remota antigüedad se ha estado buscando. Los descubridores. Hay una película de Herzog que se llama Aguirre o la carrera de Dios, que es un descubridor que se pierde en el Amazonas en busca del dorado o de la fuente de la vida, ¿no? La fuente de la vida realmente está en nuestro interior, en el interior de cada persona, en nuestro agua personal, nuestro agua interna. Ese agua es el guardián de nuestra vitalidad y de nuestro nivel de conciencia. Yo empecé a estudiar todo esto del agua, las circunstancias me llevaron a oír hablar de un señor que se llamaba Victor Schauberger. Este señor era un ingeniero forestal austríaco en el periodo de entreguerras, guerras mundiales. Y este señor, pues, conseguía cosas tan sorprendentes como que troncos que eran demasiado densos y se hundían, conseguía que flotaran en el agua no un pequeño tramo, sino durante 50 y pico kilómetros y llevar desde bosques muy internos en sierras y casi inaccesibles, los llevaba hasta aserraderos que estaban a 50 y pico kilómetros flotando. Entonces, aparte de esto, consiguió también producir la misma cantidad de electricidad con una central que usaba la quinta parte de agua que usan otras centrales eléctricas. Esto él lo construyó, o sea, no eran cálculos, sino que fue algo práctico. Y también consiguió que los ríos no se desbordasen, incluso aunque hubiese grandes avenidas de agua. Él conseguía que el agua se mantuviese dentro de los cauces. Parte de estos prodigios, lo que nos atañe a nosotros es que él conseguía, con un agua en la que respetaba el ciclo natural del agua, la estructura interna del agua, conseguía un 30% más de cosecha, solo por regar con ese agua. Haciendo todo exactamente lo mismo, conseguía un 30% más de cosechas y conseguía que muchas personas que tenían problemas de salud empezaran a superar esos problemas, esas enfermedades. Luego, esto me llevó a otro señor, no sé si habéis oído hablar de Masaru Emoto. Masaru Emoto era un investigador japonés
que trabajaba con aparatos. Un aparato que generaba una resonancia y esto daba una lectura de moléculas, que lo podías aplicar a lo que quisieras. Él lo aplicó al agua y entonces generaba una serie digamos, de gráficos o de respuestas para analizar el agua. Luego él empezó a fotografiar las estructuras del agua en el momento de la cristalización y lo que pudo ver en unas fotografías maravillosas, lo que pudo ver era algo sorprendente. Era que agua contaminada, cuando le cambiabas la memoria, bien mediante una meditación, bien mediante poner música, una música armoniosa o otro proceso similar, o escribir una palabra como amor en el vaso que la contenía, ese agua que había estado contaminada o que tenía poca calidad, poca vitalidad, cuando se congelaba, se cristalizaba, hacía cristales hexagonales. Si cogía ese mismo agua y no hacía ni la meditación o no le ponía la música armoniosa o no le escribía una palabra armoniosa, ese agua se congelaba de manera amorfa, como si fuera un fluido que de repente se detenía y no guardaba una estructura armoniosa en el interior. Entonces, de hecho, Masaru Emoto estuvo en contacto directo con un gran científico coreano, Mu-Sik Jeon. Este señor Mu-Sik Jeon estuvo estudiando la estructura de partículas del agua. Entonces descubrió que cuando las proteínas del cuerpo descubrió que estaban las proteínas del cuerpo recubiertas por una capa de moléculas de agua, de hasta 70.000 moléculas de agua por cada molécula de proteína, y estas moléculas formaban cristales hexagonales. Entonces vio que cuando un individuo tenía estos cristales hexagonales o estas células hexagonales, el agua agrupada en estas células hexagonales alrededor de la molécula de proteína, el individuo gozaba de buena salud, gozaba de un estado de conciencia más refinado. Cuando el agua se agrupaba en estructuras pentagonales, lo que ocurría es que el individuo no tenía una salud tan buena y su estado de conciencia era un poco, digamos, menor, no era tan refinada. Siguió investigando y lo que vio este señor es que cuando una persona o un individuo, una planta, un animal muere, las proteínas se mantienen en el tiempo, ¿no? Y así, por ejemplo, podemos ver el cuerpo incorrupto de Santa Lucía, allí en Venecia, o aquí en Barcelona tenemos el cuerpo incorrupto de San Oleguer, San Olegario en castellano. Este hombre murió allí por el año 1000, era obispo de Barcelona y de Tarragona, y cuando tuvo 60 años, allí por el año 1000, pues tuvo a bien irse de peregrinaje a Jerusalén, lo cual era una gesta singular, ¿no?, a su edad, sobre todo porque lo hizo caminando, o sea, decidió ir caminando y volvió caminando. Entonces, este hombre, pues bueno, su cuerpo aún está allí incorrupto en la Catedral de Barcelona. Es decir, que sus proteínas, su estructura proteica se mantiene. Ha perdido el agua porque se ha deshidratado, se ha secado, pero esa estructura está ahí. Entonces, las proteínas no son las guardianas de la vida porque duran mucho más allá de cuando el cuerpo ha muerto. Entonces, lo que sí que se desestructura en el momento de la muerte es esta capa de moléculas de agua de un átomo de grosor que recubre las proteínas. Esta capa de 70.000 moléculas de agua por cada molécula de proteína. Cuando un individuo muere, esta superficie se deshace, se desestructura, y entonces lo que ocurre es que el chi, la energía, no puede circular por ahí, y entonces, al no haber una circulación de energía, el individuo colapsa. Porque claro, a mí lo que me llamaba la atención era qué diferencia hay entre
alguien vivo y alguien muerto. Tú miras 3 minutos antes de que muera y 3 minutos después de que muera y la temperatura, prácticamente todo es lo mismo, ¿no? Excepto esos 21 gramos que dice que pesa el alma, que cuando la persona muere, esos 21 gramos, digamos, se van. Pero quitando eso, el resto es todo lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la vida y la muerte? A mí digamos, era algo que no me entraba en la cabeza hasta que descubrí el trabajo del doctor Music-John en relación a las micropartículas de agua. Y es esta estructura que recubre las proteínas la que permite que el chi, el prana, la energía vital, el orgón, como le queramos llamar, circule y nos mantiene en la vida. Entonces, vamos ahora a una segunda parte. Hay una serie de sustancias que interfieren en la estructura del agua y que la alteran. Esas sustancias, en su mayor parte, aparte de venenos que puede haber por ahí, pero sustancias de uso cotidiano son los plásticos. Los plásticos tienen flalatos. Los flalatos son una estructura que se añade a los plásticos rígidos para flexibilizarlos, para que tengan mayor elasticidad. El problema es que estos flalatos, aunque no son muy solubles en el agua, sí que lo son, donde tienen el mayor grado de solubilidad es en los aceites, en las grasas. Entonces, si nosotros ponemos alimentos pues, que han sido cocinados y normalmente pues, llevarán un tipo u otro de grasa o de aceite, lo que va a ocurrir es que esos flalatos van a entrar en contacto con las grasas, con el aceite de los alimentos y los vamos a ingerir. Y eso aumenta significativamente la carga tóxica, el nivel de toxicidad que hay en nuestros cuerpos. Esto puede provocar desde asma infantil, alergias y también los flalatos muchas veces y otras sustancias de los plásticos actúan como disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son unas sustancias que entran en contacto con nuestro ADN, insertándose en esas cadenas de ADN y entonces alteran nuestra función reproductora y alteran también nuestro sistema reproductor. En individuos adultos no está en manifiesto, pero en niños que están en periodo de crecimiento les afecta muchísimo. Entonces, hay que evitar en la medida de lo posible los plásticos. Hay plásticos que dicen, no, es que tienen una calidad alimenticia o alimentaria. Bueno, los plásticos son y en mayor o menor medida llevan estos componentes y además, aunque tengan una mejor calidad, han sido desarrollados a partir de la industria petroquímica, que es el mayor contaminante de nuestro planeta. Entonces, siempre que podamos evitar el plástico, yo recomiendo evitarlo. Bueno, y la pregunta es, ¿con qué lo sustituimos? Pues bueno, tenemos sustancias neutras, como puede ser el vidrio, el cristal, el acero, la cerámica, siempre que no haya, no tenga esmaltes tóxicos, pero la cerámica también puede ser un continente para guardar tanto agua como alimentos. Y luego, pues bueno, hay también la piedra, hay vasijas o cerámicas de piedra y ahí antes se guardaban también en cuencos o bolos de madera. Entonces, la madera y la piedra suelen ser sustancias inocuas para nosotros y no comprometen el comportamiento del agua ni de los alimentos. Esto es sumamente importante porque el agua que, consumimos afecta a nuestro agua interna. La podemos consumir bien bebiendo o bien comiendo. Entonces, hay que cuidar dónde ponemos nuestros alimentos y dónde ponemos nuestro agua para que cuando la ingeramos o bebiendo o comiendo sea, lo más
lo más limpia posible. Luego hay otro tema que es la memoria del agua. Masaru Emoto nos demostró que el agua tenía memorias con esas fotografías que mencionaba antes. Entonces, claro, el problema, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me fui a vivir de Barcelona al noreste de Girona, pues allí hay un montón de granjas de cerdos y esas granjas pues hacen vertidos en los campos, ¿no? Entonces, claro, el agua que consumimos lo sacan de los acuíferos, lo sacan de pozos que van a unos 30 metros de profundidad. Pero claro, si habitualmente, periódicamente, se echan esos vertidos de purines, que además llevan antibióticos y toda la medicación que ponen a estos animales, lo que ocurre es que, aunque tú clores el agua, todo eso sigue estando, y aunque le hagas algo de limpieza, algo de depuración, todo eso sigue estando. Y aunque lo consiguieras quitar totalmente, como el agua ha estado en contacto con esas sustancias, la memoria del agua sigue, digamos, llevando esa información. Es como una especie de homeopatía. Tú pones una sustancia en contacto con el agua y aunque luego a nivel químico no haya presencia de ese elemento, a nivel energético ese elemento sigue actuando. Entonces, a mí lo que me pasaba es que yo bebía el agua, tenía un filtro de estos de jarra y el sabor, digamos, de cloro ya no estaba, pero a mí me daba un ardor de estómago, bueno, continuo. Tuve un ardor de estómago crónico, pues, casi unos 8 meses, hasta que un día, pues, en la feria de avicultura, un señor me dice, oh, hombre, Juan, dice, mira, quiero que pruebes esto. Y me dio un disco y yo cogí ese disco y digo, bueno, y empecé a probarlo. Claro, estaba allí en avicultura, puse agua, una botella de plástico y lo primero que me salió es que era un sabor amargo. Este disco lo que estaba poniendo de manifiesto es que la botella de plástico estaba contaminando el agua que yo bebía y lo manifestaba con ese sabor amargo. Luego conseguí una botella de cristal, empecé a beber el agua y el agua, pues bueno, tenía un gusto estupendo. Y lo más sorprendente para mí es que mi ardor de estómago crónico, que al cabo de una hora de comer empezaba a tener unos dolores tremendos y daba igual la dieta y que masticase y que comiera sano, tenía ese ardor de estómago, no se me quitaba con nada. Con este agua, con este dinamizador, me desapareció. Bueno, si un día comía muchas bravas o muchos picantes, pues volví a tener molestias. Pero si no, hace un año y pico que no tengo ardor de estómago. Y eso se lo debo a este disco. Entonces, bueno, este disco, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que le induce al agua un ciclo de regeneración. O sea, tiene unos patrones geométricos que el agua, cuando está en contacto con eso, está sobre ese disco, es como si el agua hiciese todo un ciclo. Es decir, borra los patrones viejos y pone un ciclo de regeneración de vida nuevo. Porque una de las cosas importantes es que cuando nosotros tenemos el agua que ha estado en contacto con un contaminante o que tiene poca vitalidad porque ha estado por las cañerías y eso no permite que el agua mantenga su dinámica interna y eso la desvitaliza. Entonces, cuando el agua ha estado desvitalizada por lo que sea, al ponerla con ese disco, o también la podíamos girar y ponerla con cristales o de cuarzo o cosas así, el agua vuelve, digamos, a vitalizarse y entonces, pues bueno, eso permite que el organismo, si tiene alguna disfunción, poco a poco vaya regulando su dinámica hasta llegar a un estado de salud. Hay también una sustancia que el otro día me comentaba un amigo, que es el silicio. El silicio es el principal componente
de los cristales de cuarzo, ¿no? Es un silicato, óxido de silicio, ¿no? SiO4 es la fórmula de los cristales de cuarzo. Entonces, hubo un investigador, ahora no recuerdo el nombre, que detectó que en la arena, en estos pequeños cristales de cuarzo, había una capa de silicio líquido. Entonces, porque nosotros no podemos incorporar el silicio mineral en nuestro organismo, para nosotros no es adecuado, ¿no? Mientras que el silicio líquido, el silicio orgánico, sí que lo podemos asimilar. Entonces, cuando nosotros tenemos silicio y por lo tanto, claro, hay que tener en cuenta que el silicio, su célula de cristalización es hexagonal, similar a la célula de cristalización del agua de calidad, que hace cristales hexagonales. Entonces, yo lo que creo es que cuando nosotros incorporamos este silicio líquido en nuestro organismo, bien porque hemos comido verduras, que está presente en muchas, sobre todo en las verduras de hoja verde, entonces, cuando nosotros incorporamos este silicio líquido, eso el cuerpo lo asimila y de alguna manera traspasa la información de esos cristales hexagonales propios del silicio a nuestro agua interna y entonces ayuda a que el metabolismo supere problemas o supere bloqueos y mejora tanto problemas óseos como problemas de piel, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de sustancias o de elementos que ayudan a que el agua cree esas estructuras hexagonales que tanto nos benefician no solo a la salud, sino a la evolución de la conciencia. Entonces, esto sería básicamente el trabajo que presento aquí hoy. Luego hay una cosa más muy importante, que es que en lugares sagrados, pueden ser desde fuentes sagradas a templos o lugares especiales que están en el bosque o en la naturaleza, lo que los árabes llaman baraka. Baraka es un lugar con bendición, un lugar bendecido. Estos espacios tienen una vibración especial, una energía especial, y en estos espacios el agua que está ahí cristaliza digamos, con cristales hexagonales. Entonces, podemos hacer todo lo que he dicho antes o podemos ir nosotros a estos espacios, templos desde la prehistoria, ¿no? Dólmenes, menhires, túmulos, o podemos ir también a iglesias antiguas, si puede ser. Bueno, yo digo iglesias porque son los templos que en nuestra cultura tenemos más a mano, pero si también se podría ir a sinagogas, a mezquitas, a templos taoístas, budistas, shintoístas, etcétera, o cualquier otro tipo. Porque allí el agua tiene esa capacidad de formar cristales hexagonales. Y entonces nosotros, cuando estamos en este tipo de medio, nuestro agua se estructura de esta manera también. Entonces, bueno, eso se traduce en una, digamos, mayor sensación de tranquilidad, de seguridad, de claridad mental, de armonía interior, también a nivel de emociones, ¿no? Las emociones están mucho más equilibradas y eso nos permite enfocar nuestra energía en el desarrollo, en la evolución, digamos, en ir más allá. Nos salimos del plano de la supervivencia para llegar al plano de la trascendencia. Esto es lo que permite estos lugares sagrados, porque lo que hacen es que trabajan sobre nuestro agua interno. Entonces, bueno, el cuidar nuestro agua, aparecía allí, me venía ahora a la mente la película esta de Dune, que estaban allí pendientes del agua interna y hacían unos trajes para guardar y reciclar el agua. Y, bueno, realmente el agua es lo más precioso que tenemos a ese nivel, es el guardián de nuestra vitalidad y el guardián de nuestra conciencia,
Entonces, nuestro trabajo es mantenerlo ahí. Si nosotros, a nivel personal, tenemos buenas emociones, enfocamos en emociones positivas, emociones armoniosas, nuestro agua interna se va a mantener, es más fácil que se mantenga con cristales hexagonales. Si nosotros enfocamos emociones negativas, aunque tengamos toda la razón del mundo para enfadarnos, razones nunca nos van a faltar para sostener la emoción que queramos. Pero el problema es que cuando nosotros enfocamos emociones desgastantes y las justificamos con nuestra razón se convierte en un ancla para quedarnos estancados, para salir del flujo de la vida, y eso hace que nuestro agua se desestructure, que pierda, digamos, calidad, y empezamos a tener las estructuras pentagonales. Las estructuras hexagonales que recubren las moléculas son muy pequeñas y permiten que cuando los nutrientes atraviesan la membrana celular o cuando excretamos los productos de desecho a través de la membrana celular, el gasto energético en las células sea mínimo, sea nulo prácticamente. Y entonces eso permite que la célula guarde su energía pues, para un bienestar, para un desarrollo. Cuando las estructuras del agua se hacen pentagonales, forma clústeres, forma agrupaciones muy grandes que tienen dificultad a la hora de atravesar la membrana celular. Entonces, la célula tiene que gastar mucha energía para ingresar los alimentos y para excretar los desechos, con lo que luego no le queda energía, digamos, para sus procesos internos. Entonces, aquí está la clave del bienestar, aquí está la clave de la salud y de la evolución de la conciencia, en mantener dentro de lo posible esas estructuras hexagonales, y eso se hace intentando sostener o sosteniendo las emociones positivas y sosteniendo, digamos, una alimentación y un consumo de agua de calidad, e intentando cambiar los registros del agua. Bien, puede ser con estos discos, puede ser con una meditación. Claro, el disco, la ventaja que tiene es que lo pones ahí y ya solo por poner ahí la jarra de vidrio, eso está funcionando todo el día. La meditación sí que es efectiva, pero nos tenemos que poner a ello. Entonces, nos coge algo de tiempo. Pero bueno, hasta aquí sería la charla. Perfecto, Juan. Ya los que estáis ahora tanto en Facebook Live como en YouTube Live, en esta sesión matinal, pueden hacer sus preguntas, nos ponen preguntas, 2 puntos, su nombre, de qué país son y formular la pregunta. Mientras tanto, vamos a ir con los próximos eventos que tenga Juan, más cercanos. Juan, ¿qué eventos tiene? Bueno, pues ahora el 10 y 11 de noviembre vuelvo a Baña, allí en Santiago de Compostela, a hacer un nivel 1. A la gente le gustó mucho y me dijeron que querían repetir y que iban a traer allí a sus amigos porque querían compartir, digamos, todo lo que vivimos ese fin de semana. Entonces, el 10 y 11 de noviembre nos vamos a Baña. Luego, ¿Dónde está Baña? A Baña está a una media hora al norte de Santiago de Compostela, yendo hacia lo que Galicia. es en Galicia. Galicia, España. Galicia, Para todo el mundo. Sí, cerca de Santiago de Compostela y cerca de Finisterre, en lo que es, digamos, lo que se llama a Costa da Morte. Un lugar increíble. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos el viaje de Venecia, del 20 al 21 de marzo. Es un viaje singular donde vamos a trabajar en contacto próximo con el agua. Es una ciudad que es acuática, no hay coches, no hay camiones, no hay motos. La ciudad vive al ritmo de las mareas y lo que comentaba, tiene una buena calidad porque hay un montón de templos, cada 50-100 metros hay una iglesia
Y eso hace que el agua de toda la ciudad tenga una calidad excepcional y la sensación que hay cuando tú estás en Venecia, en lugar de tener sensación de que estás en un pantano, es una sensación de que estás ligero, luminoso, fluido. Bueno, es una sensación estupenda. Por eso es una ciudad súper popular, no solo por su belleza, que es sorprendente, es increíble, porque allí, digamos, se ha conjugado el saber de Oriente y de Occidente y ha quedado reflejado en sus canales, en sus palacios, en sus templos. Aparte de eso, la sensación que transmite la ciudad es fabulosa, es maravillosa. Entonces, claro, tiene un reclamo increíble. Luego, el último fin de semana de marzo, estaré 3 días en Alicún. Y luego vamos a ir a Venecia también, a Cerdeña, del 1 al 9, ¿no? De junio. De 3 al 9 de junio. Del 3 al 9 de junio. Vamos a estar allí. Cerdeña es una de, digamos, según la descripción de Platón, él decía que era un lugar donde había muchas torres y en la actualidad hay más de 9.000 torres, 9.000 nuragues. Cerdeña, eso es mucho más, o sea, una densidad mucho mayor que las iglesias que puede haber en un territorio similar al Sardo, ¿no? Hay dólmenes, hay menhires, hay tumbas de gigantes, domus de llanas, que son hipogeos, son templos excavados en el interior de la tierra. Y bueno, luego aparte tiene unas playas increíbles, con un agua cristalina, turquesa. Es un paraíso. Es un lugar fantástico, donde también se come muy bien. Y toda esta red de nuragues, esos 9.000 nuragues, junto con todos los dólmenes y todos los otros templos que he mencionado, las tumbas de gigante, los domos de llanas, que son las casas de las hadas, todo esto crea un entramado que hace que solo por estar allí, digamos, ya tengas una subida energética importante. Y luego, cuando hacemos el trabajo, vamos a todos estos lugares, vamos a lugares, digamos, fuera de ruta. Vamos a los típicos, que va a todo el mundo, como si vas a París y no ves la Torre Eiffel o Notre Dame. Te van a preguntar dónde has estado. Aquí en Cerdeña, claro, hay una serie de puntos de referencia, de pozos sagrados de nuragues, que hay que visitarlos sí o sí. Pero luego vamos a ir a otros que casi no figuran en los mapas y que si los conoces es porque alguien de allí te ha llevado de la mano y te ha dicho, mira, aquí se llega así. Y en estos sitios, bueno, allí vamos a hacer unos trabajos muy especiales de conexión con el lugar, de conexión con los maestros, de conexión con la esencia, con el núcleo de la persona. Y esto, bueno, te provee en la mayoría de los casos de una experiencia que te muestra un vislumbre de la trascendencia, de cómo sería trascender para ti. Luego eso lo puedes aplicar en tu día a día y llevar un extra energético que te dura eso 2-3 meses después. Merece la pena un viaje así. Por la mañana visitamos un lugar sagrado, uno de estos monumentos, y luego por la tarde, por lo general, tenemos un rato para disfrutar de las playas, de los paisajes de Cerdeña. Es algo muy especial, unas playas paradisíacas con unas arenas blancas, limpias, preciosas y unas aguas cristalinas maravillosas. Muy bien. Algo parecido también haremos fuera de ruta, será en Jordania. Sí, a finales de año ya esto. En Petra. En Petra. Bueno, Petra y más cosas, porque en Petra... Sí, a ver, aquí lo que hay que decir es que hacemos Petra, pero no lo hacemos como las agencias estándar, porque en Petra vamos a estar, como dicen en las ferias, no 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino 5 días. Vamos a estar 5 días allí visitando Petra en diferentes momentos, de día, de noche. Vamos a acceder también a lugares fuera de ruta. Ahora Petra, digamos, está vigilada. Hay una serie de caminos
que son obligatorias, que tú tienes que ir por ahí y punto. Pero cuando yo empecé a ir a Petra, tú ibas allí y anchas Castilla, podías ir donde querías, podías hacer lo que quisieras. Entonces yo descubrí una serie de lugares, descubrí un paso por encima del SIC. El SIC es el cañón que tiene 1,5 kilómetros que conecta el exterior con el interior de la ciudad de Petra. Y entonces yo descubrí un paso que va por arriba y durante unos 300, 400 o casi 500 metros va recorriendo todo el SIC por arriba. El SIC es un cañón que tiene 100 metros de altura y en sus lugares más estrechos tiene unos 2 metros de ancho. O sea que es un lugar impresionante. Nosotros vamos a estar arriba y desde arriba vamos a ver y vamos a escuchar los caballos y vamos a ver y a escuchar la gente cuando pasa por ese SIC, ¿no? Y lo vamos a ver, digamos, desde una posición elevada, privilegiada, en que la gente, pues, abajo ni se entera que estamos arriba. Nosotros sí que les vemos. En ese camino que está tallado en la cima de la montaña, vamos a ver pequeños santuarios, pequeños templos, vamos a sentir su energía y vamos a hacer un trabajo muy especial. En estos lugares están fuera de ruta, a no ser que se le pierda una cabra a un beduino, no va nadie. Son lugares, que se mantienen intactos desde hace 3, 4, 5.000 años. Porque sí es verdad que los templos grandes de Petra tienen unos 2.000 años, pero luego hay otros templos chiquitos que tienen muchísimos más años. Estuve mirando así, digamos, con sensibilidad y hay lugares que allí en Petra que tienen unos 35.000 años. De hecho, las pinturas rupestres que hay en la ruta de caravanas que va, digamos, desde la península arábica hasta Petra y luego continúa, que sería la ruta de la seda. Hay pinturas rupestres que jalonan este recorrido que tienen unos 20.000 años y que nos están indicando que Petra ya estaba habitada en esa época. Y estos templos chiquitos de los que hablo están más próximos a esos 20, 35.000 años que no a estos 2.000 años. O sea, son templos muy antiguos con una energía súper refinada y vamos a salir fuera de ruta. Eso nos permite disfrutar en exclusiva de la ciudad perdida, de Petra. Que aunque haya 20 autobuses en el parking, que esté así, en la ruta principal, nosotros cuando salimos no vemos a nadie y estamos sin ver a nadie en todo el día cuando vamos a hacer este recorrido. Es decir, tenemos las montañas para nosotros solos. Luego visitamos también la montaña de los sacrificios. Bueno, en la montaña de los sacrificios hay 2 menires de 6 metros de altura. Claro, cuando llegamos allí, cuando llegué allí la primera vez, digo, vaya trabajo más increíble subirte un menhir de 6 metros de estas dimensiones por este camino, porque hay casi un camino que tardas 1 hora de ascenso. Y entonces cuando me acerqué a los menhires, veo que no había subido nada, que lo que habían hecho había sido rebajar la montaña, habían tallado y habían bajado la cima de la montaña 6 metros para dejar esas 2 agujas que están alineadas con el ciclo de la luna. Y todo el suelo de esa superficie donde están los menhires, hay unos 30 metros de un menhir al otro, y allí, digamos, está tallado en el suelo lo que yo creo que es un calendario lunar para ver las fases de la luna. Mola. Entonces, bueno, luego también desde allí se ve a lo lejos, se ve Jebel Harún, la tumba de Aarón, el hermano de Moisés, que es donde, según la tradición, es donde está enterrado. Y bueno, es un lugar muy especial. Luego vamos a bajar por la parte de atrás de esta montaña de los sacrificios por un lugar, una ruta. Si ya a la montaña de los sacrificios no sube mucha gente, la ruta de atrás es menos conocida y por ahí ya vamos a estar prácticamente solos. Y allí vamos a ver una serie de templos fascinantes, no solo por su estructura, su arquitectura o su ingeniería, sino por los colores que tiene la roca. Vamos a ver vetas
que se superponen de color rojo, azul, amarillo, blanco, negro. Todos los colores que puedes imaginarte están ahí como si fuera un sándwich de roca, ¿no? Y están en el techo, están en las columnas. Entonces, bueno, parece como si estuvieras dentro de un sueño. A mí la primera vez que estuve allí en Petra vino un chavalito y me dijo, mira, toma, te regalo una piedra, ¿no? Era una piedra que tenía un montón de colores, uno al lado del otro. Y yo lo primero que pensé, el chavalito ha cogido un rotulador y ha estado pintando la piedra, el tío este. O sea, y la cogí, lo miro así y entonces levanto la vista y veo que las cuevas que había al fondo tenían los colores de la piedra, pero en el techo, en la roca, por todas partes. O sea, no solo es la ciudad rosa, sino que es la ciudad de los colores, porque hay un cromatismo y hay una plasticidad increíble, alucinante, desbordante en todas las cuevas y templos que vamos a visitar en esta ruta. Luego iremos también, claro, no, antes, todavía estamos en Petra. Al monasterio. El monasterio es un lugar alucinante porque está construido, o sea, el monasterio se llama así porque en época bizantina allí pusieron un monasterio y está construido, orientado según el solsticio de invierno. Como vamos a ir en una época muy próxima al solsticio de invierno, vamos a ver, allí la energía va a estar resonando y vamos a ver esto. Y luego vamos a ver un templo que le llaman el Templo de los Leones, que estaba, digamos, vinculado con Dushala, que es o Alusa, que es la diosa de allí. La diosa tenía como guardianes los leones. Y también es un templo que está fuera de ruta y que en el fondo del templo hay una hornacina, como una oquedad, que, bueno, te pones ahí y un viaje a la estratosfera súper fuerte. O sea, notas la energía como fluye, como se activa. Ahí estaremos, muchísimo. ahí. Hombre, ya te digo. Lleno, por favor. Y bueno, vamos a ir a ver un espectáculo que es en la noche, en Petra. Ponen, digamos, todo el camino hasta el tesoro, hasta el Candé, lleno de velas. Y luego toda la explanada que hay allí está llena de velas. Tocan los instrumentos tradicionales de allí, una flauta y una especie de entre guitarra y violín. Y nos ofrecen un té. Eso también una experiencia única. ¿Por qué? Porque no hay grandes focos, no hay, digamos, nada eléctrico. Es como si fuera un espectáculo de hace 3.000 años. ¿Sabes? Y bueno, es algo increíble. ¿Te dan alucinógenos? No hace falta. El lugar ya tiene una energía fantástica. Y la resonancia de las paredes de roca, ¿no? Hay que pensar que los templos de Petra están tallados en una roca vertical que tiene, pues, el templo tiene unos 50-60 metros de altura. Pues bueno, las dimensiones son increíbles. Y luego el último día, el quinto día, nos vamos a ir a una parte de Petra poco conocida que se llama la Petra Pequeña, que es allí donde realmente llegaban las caravanas, porque todo lo que vamos a estar viendo son los mausoleos, son los templos, es la parte sagrada de la ciudad. La parte comercial no se visita tanto, pero también aquí también hay templos y allí se mantienen los frescos, porque el interior de estos templos, el interior de estas casas talladas en la roca, estaba decorada con estuco y luego pintado. Y entonces, bueno, tenían unos cuadros y tenían unos motivos increíbles, muy bonitos. Entonces, todo esto lo vamos a ver allí. Vamos a ver también las cisternas donde guardaban el agua y todo su sistema de canales. Allí en Petra era importantísimo el agua, ¿no? Todo esto que estaba hablando. Entonces, hay un canal de agua que recorre toda la ciudad, no solo para llevar el agua, sino porque, igual que los meridianos nos dan integridad a nosotros, esto recorría todos los templos, recorría todo el espacio de Petra, y entonces
le daba integridad, le daba congruencia y unificaba la energía de toda la ciudad. Entonces, bueno... un día hacemos un monográfico, si quieres, de Petra. Bueno... Un monográfico de Venecia, un monográfico de Cerdeña y un... Sí, pero con fotos. Con fotos para enseñarlo a la gente, así un poco más didáctico. Vamos a ir a pasar ahora a las preguntas. Venga. ¿Vale? Bueno, yo tengo la primera pregunta por aquí arribita de Fernando Planta Álvarez. ¿Qué ingesta diaria es conveniente? Digo, cantidad. Gracias. ¿De agua? Sí. Lo que te pida el cuerpo. O sea, mínimo 1,5 litros, 2 litros. Depende también. Si estás trabajando físicamente, pues vas a beber más. Si no te mueves mucho, vas a beber menos. Pero mínimo 1,5 litros. Y agua de calidad. Vamos ahora por la siguiente. ¿Cómo afecta la geoingeniería militar climática a la calidad del agua? Gracias. Pues la afecta fatal, ¿no? Esto es lo que se dice peor imposible. Claro, el otro día vi un vídeo de gente de estas de guardiacielos y tal, que había llovido, había llovido en diferentes países. Era el mismo vídeo, pero diferentes tomas. Salía, creo que Nueva York, salía Argentina, salía Bruselas, salía Berlín, salía Madrid, y Italia también salía. Entonces, era la misma toma, pero en diferentes sitios. Entonces, lo que hacían era, después de llover, ese polvillo que queda después de muchas veces que, mira, ha llovido polvo. Pues bueno, ese polvo lo rascaban del capó de los coches y cogían un imán y lo acercaban, un imán de estos potentes de neodimia, lo acercaban al polvo y el polvo hacía... El de Polonia, en la parte de Polonia, fue sorprendente porque el tipo iba con un imán más potente que nosotros y ahí, o sea, se quedó todo enganchado, se levantó, porque lo otro lo tenías que tocar para que se quedase pegado al imán, pero no, con este se quedaba así. Y claro, ¿qué es lo que están haciendo? Están pulverizando con metales que quedan en suspensión, con nanotecnología, queda en suspensión en la atmósfera, y luego cuando precipita, cuando llueve, eso se queda, digamos, lo tapa todo. Entonces, lo que hacen con eso es modificar la higrometría, el grado de rocío. El grado de rocío es un parámetro que mide la cantidad de agua por metro cúbico. Entonces, si el grado de rocío, digamos, si la temperatura sube, el grado de rocío aumenta. El grado de rocío indica la cantidad de agua por metro cúbico que tiene que haber para que precipite, para que llueva. Si la temperatura aumenta, el grado de rocío aumenta. Si la temperatura disminuye, el grado de rocío disminuye. Entonces, con esto, ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, cambian la capacidad del aire para retener el agua. Entonces, claro, antes yo había dicho que hay una serie de sustancias que afectan al comportamiento del agua. Claro, normalmente estamos en contacto con los plásticos. Entonces, eso es lo que nos afecta principalmente. Pero aparte de los plásticos, tenemos ahí metales, aluminio, pues para el agua no va bien. Y el dióxido de aluminio es uno de los catalizadores que utilizan los aviones para optimizar la combustión. Cuando el dióxido de aluminio entra en la turbina del avión, las altas temperaturas hacen que se liberen 2 átomos de oxígeno, ¿no? Dióxido, se liberan 2 oxígenos y eso enriquece muy notablemente la combustión, mejora el rendimiento, limpia el motor, etcétera, etcétera. El problema es ese átomo de aluminio que queda suelto, que el aluminio es uno de los metales más comunes en la superficie de la Tierra, pero está, digamos, unido a otros átomos de aluminio, forman moléculas de aluminio. No está presente como un átomo suelto. Ese átomo suelto, como es extremadamente pequeño, lo que hace es que atraviesa la membrana celular y se inserta en cualquier sitio. Se puede insertar en las cadenas de ADN, se puede insertar en cualquier sitio y el aumento significativo de Alzheimer que hay últimamente en la sociedad se achaca
a un aumento del aluminio, principalmente de este proveniente de geoingeniería. Luego también lo que hace este aluminio es que alcaliniza muchísimo los bosques y los campos, y entonces afecta, claro, como está, digamos, interfiriendo con el agua, está interfiriendo con las células, afecta al ciclo de reproducción de las plantas y al ciclo de desarrollo de las plantas y luego a nuestro ciclo. Entonces, bueno, es un desastre. O sea, bueno, hay que tomar conciencia y intentar que los organismos competentes, porque no hacen nada, que hagan algo. Gobiernos, instituciones nacionales, pues que metan mano en esto, en modificación del clima. Porque es terrible. Esto es una bomba de relojería, no, porque ya no se está estallando ahora. O sea, claro, de aquí 5, 10 años, 15 años, aún será mucho más acuciante, porque esto es acumulativo. Pero ahora ya estamos empezando a pagar. O sea, ya hay problemas con las cosechas y hay problemas con enfermedades como Alzheimer o enfermedades degenerativas que se están disparando por estas causas. Bueno, las dos preguntas anteriores las hacía Fernando Plantada Álvarez, que es de Colmenar, a ver si dónde lo he leído, Colmenarejo, Madrid. Colmenarejo, Madrid, España. Y dice, me parece que podría estar genial esas expediciones, sobre todo con personas entendidas como vosotros. Decid, por favor, condiciones y precio. Bueno, te he puesto ahí los datos, entras en Artezauri, pero ahí tienes el correo y el teléfono directamente en formato de WhatsApp. Y lo que quería comentar es que nosotros en Aulas Pandora, el viaje de Cerdeña y el viaje de Venecia está descrito igual que también en Artezauri, y ahí si le mandas un correo él te dice los precios. ¿Por qué? Porque son precios no muy altos, porque realmente estamos cobrando lo que le llaman servicio tierra o lo que sería la formación. Pues normalmente el avión lo eliges tú desde la parte del mundo que quieras, o normalmente en Venecia el hotel también. Bueno, si estás en Madrid, el avión con Ryanair o con Vueling salía entre ida y vuelta por unos 90 euros. Y el hotel, pues bueno, si me envías un correo a artezauri@gmail.com o info@artezauri.com, yo te envío la información, te digo en qué hotel nos alojamos nosotros. Si tú quieres este es sencillito, o sea, es un hotel familiar, muy limpio, de trato agradable, está bien situado. Para mí es suficiente. Hay gente que dice, no, yo es que si me voy por ahí, pues quiero un hotel, pues... De 5 estrellas. Sí. Entonces, también hay hoteles de 5 estrellas por la zona. Sabiendo dónde está, pues te buscas algo que esté cerca y... En el de Cerdeña también cada uno va por su cuenta. En el de Cerdeña seguramente cogeremos el mismo hotel, porque, bueno, por logística. Sí. Y miraremos también todo el tema este de desplazamiento. Y el otro, el que hemos hablado, que sería ya para este año, no para el siguiente año, diciembre, todavía no lo hemos lanzado. Lo estamos ya diciendo. El de Jordania. Jordania, pero todavía la estructura no está montada. En Jordania tenéis que pensar que yo he ido pues cada año prácticamente desde el 2005, 2004. O sea, que conozco un montón el territorio, conozco la gente, conozco los lugares. Igual que Cerdeña. Cerdeña, claro. Cerdeña empecé a ir antes de casarme y empecé a ir antes de que naciera mi hijo. Entonces, conocen a mi mujer, conocen al niño, conocen... Bueno, somos como de la familia casi. Entonces, bueno, el Cerdeña, digamos, tiene unos lugares impresionantes. Es tan rica también que lo mismo que Jordania, que no deja de sorprenderme, porque en Jordania vamos a lugares... Estuvimos en un lugar que le llaman la tumba de los durmientes y allí había un imán es como un sacerdote, que hizo algo increíble. Activó el lugar cantando. Entonces, y él había detectado que en función de dónde se ponía y del canto que hacía, el lugar se comportaba como un espacio cósmico o como un espacio telúrico. Fue flipante, o sea, notabas cómo la energía subía aquí o cómo se ponía en la zona de riñón del Tantien, del Jara, te daba una firmeza, una fuerza, o como que te elevaba, ¿no?
Y bueno, el hombre súper de corazón, que nos invitaba a su casa y éramos 12 o 15, ¿sabes? Y que nos invitaba a su casa, que no sé qué. Claro, lo que pasa es que teníamos recorrido y teníamos que ir a otros sitios, pero, ¿sabes? Esta gente con la que hay una empatía tremenda. Bueno, y allí en Jordania la gente es así, en Cerdeña también bastante, ¿eh? En Venecia ya es más cosmopolita, pero aún así, bueno, da gusto estar allí. Vale, pues ahora tenemos pregunta del doctor Enki. Pregunta, ¿qué tan grave es el uso de las botellas de plástico y cuál sería la alternativa para evitar dicha contaminación? Peter, desde Arizona, Estados Unidos. Hola, Peter. Mira, la alternativa es usar vidrio, usar cristal. Botellas de cristal, jarra de cristal o acero, termos de acero. Yo tengo un termo, digamos, de estos de acero inoxidable, pues también está bien. Claro, el cristal igual pesa más y si se cae se puede romper, pero si vas a moverte por ahí, un termo de acero inoxidable para mí es lo más práctico, lo más funcional. Y eso, digamos, que el acero sea de buena calidad. Hay un acero que le llaman quirúrgico, ¿no? Este es el de mejor calidad porque el acero inoxidable se hace por aleación con cromo y en función, puedes hacer acero con plata que se vuelve más flexible o puedes hacer acero con diferentes metales. Entonces, si es un acero que le han añadido azufres, es de poca calidad y este no está muy bien porque libera algo. Pero el acero de buena calidad es estupendo, es neutro y duradero. Eso sería lo mejor. Luego, pues yo, por ejemplo, en casa hice una reforma, ¿no? Compramos una casa vieja de estas de pueblo y me decían los fontaneros de poner tuberías de plástico. Pues me decían, oh, esto es buenísimo, es lo último que ha salido, ni hablar. Ponemos y nilón. No, ponemos de cobre, cañerías de cobre, ¿no? Porque este señor que hablaba al principio, Víctor Schauberger, él habla de que el cobre, mientras no se caliente, tiene un buen comportamiento con el agua. Es bactericida, es fungicida, entonces con el agua tiene cierta afinidad. Por ejemplo, si tú pones limaduras de cobre en el suelo, unas pocas, cuando vas a regar las plantas es más difícil que tengan hongos o que tengan parásitos. Incluso, por ejemplo, había gente que a las tomateras, a las plantas de tomate, le ponían un hilito de cobre pinchado y luego le daban un par de vueltas y entonces ese cobre la planta lo tomaba y entonces era mucho más difícil que desarrollasen hongos. Hay uno que se pone en la base del tomate, aquí en Cataluña le llaman pie negro. Cuando haces eso, prácticamente la incidencia de este hongo es nula. Entonces, pero volviendo a la pregunta, para beber, el acero inoxidable, si te vas a mover, y si estás en casa, pues el vidrio, como los vasos de cristal de toda la vida. Yo tengo unas botellas que también son de plástico, pero son sin bisfenol y sin nada de eso, son ecológicas, de empresas ecológicas que también las hacen, que son las que me llevo cuando me voy de viaje. Claro. O sea, es decir, tengo la grande y la pequeña, y depende de dónde me voy, me las llevo. Bueno, podría ser. Yo prefiero no usar plástico de ningún tipo, pero bueno, si es un plástico así, digamos. Sí, son ecológicos, no desprenden, no contaminan, no están probados, ¿eh? Son de tiendas de gente como nosotros, que buscan cosas diferentes, ¿no? Sí, alternativas. Sí. Luego nos dice la misma persona, Peter nos dice, ¿qué tan dañinas son las micropartículas del plástico al cuerpo humano? Bueno, es lo que explicaba antes, que el plástico, o sea, los flalatos o otras sustancias actúan como disruptores endocrinos, entonces eso afecta al sistema reproductor, sobre todo en niños, en individuos niñas, ¿no? que se están desarrollando, que están creciendo. Por ejemplo, para a los peces y a los seres acuáticos les cambia el sexo. Prácticamente no hay peces macho en los lugares contaminados. La mayoría
son hembra por estos disruptores. Y luego los flalatos, principalmente cuando se incorporan en el tejido adiposo, provocan asma, pueden provocar también problemas cutáneos, tipo alergias y yo creo que tipo psoriasis o otras enfermedades de la piel exacerban el proceso. Y ahora desde Noruega tenemos a Aina Aparicio, que primero nos dice, aquí el agua se bebe directamente del grifo. Sí, ¿De qué manera podemos saber en casa si el agua que compramos o bebemos no es pura? Bueno, claro, mira, en Granada, en las Alpujarras, ¿no?, que está a caballo entre Almería y Granada, una sierra allí el agua es excepcional. Hay unos nacientes que están ahí al lado, entonces la conducción es mínima y tú te vas a un bar y pides agua y no te sacan una botella, tienen un tirador como los de cerveza y el agua, o sea, te la sirven con tirador y es un agua increíble. Entonces, si tú tienes un naciente que está cerca, por ejemplo, eso se nota también mucho en la piel, cuando te bañas, y en el pelo. En Ancona, es una ciudad que está en Italia, tienen un agua que viene de un lugar que se llama Borgo Santo, que se llama como Garganta Santa, es una fuente, ¿no? Y el agua también es buenísima, o sea, allí te duchas o el pelo te queda, parece como si te hubieras puesto algo en él, ¿no? Se empieza a revitalizar, la piel también, y la bebes y sienta bien al cuerpo. Entonces, si puedes hacer un análisis, llevarla a la farmacia a analizar o algún laboratorio independiente a analizar. Y si no, pues puedes coger filtros, es lo que yo he hecho, un filtro de carbono y cerámica. Y luego tengo el dinamizador este. Y después tengo también, bueno, básicamente con eso. Luego un descalcificador que no sea de estos de sal. El descalcificador, o sea, cambia la sal por sodio y entonces el agua se vuelve muy salada. Hay descalcificadores que funcionan con imanes o con iones, o sea, le ponen, no me acuerdo ahora qué metal, y entonces eso ioniza el agua y entonces hace que la cal no se adhiera. No le cambia el pH, no le cambia la composición, pero simplemente hace que la cal no se adhiera y entonces que sea inocua, tanto para las plantas, para las máquinas o tuberías, como para nosotros. Entonces, si quieres saber si el agua que bebes está bien, lo tendrías que analizar. Esa sería una. También si puedes contactar con la compañía que distribuye el agua y le puedes pedir un informe, porque ellos están obligados por ley a analizarla. Yo en mi casa lo hice así, en lugar de llevar el agua yo a analizar, le pedí un informe a la compañía de aguas. Fui a la oficina y digo, mira, quiero saber el análisis de este año o del último periodo del agua. Entonces, cogen y te dicen, pues mira, con tal fecha, este ha sido el resultado de la analítica. Esto sería una cosa. Luego, para cambiarle la información, pues ya sería eso. Para quitarle la memoria, para cambiarle la memoria, ya sería ponerle un dinamizador o hacerte una meditación o ponerle cristales de cuarzo o lo que fuera, o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, pues ya se han acabado las preguntas por hoy, ya no hay más. Muchas gracias a todos los que habéis estado, al doctor Enki, a Inma, Fernando y la gente. Peter, exactamente, la gente que habéis estado aquí también, Cristina, Magola, hay mucha gente por aquí. Al muchacho de Colmenarejo también. Sí, Lucía, Matilde, Nuria, José, que están por aquí también en Facebook, YouTube. Un saludo a todos, muchas gracias. Los que queráis viajar con nosotros, pues ya sabéis, os metéis en la página web de él, tenéis su correo, su teléfono, en ver más en el YouTube, en el iVoox, en el Windows, en el Facebook Live. También cuando acaba el vídeo lo trasladamos y copiamos lo que está en el YouTube allí para que siempre podáis entrar y darle y directamente entráis a toda la información. En Aulas Pandora también tenemos puesto los viajes, podéis entrar también a través de allí.
Y si os ha gustado el vídeo, lo pueden compartir con sus amigos en sus redes sociales, en sus blogs, webs y dar un like. Y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Pues bueno, muchas gracias también a ti, Juan. Hasta pronto. Gracias a ti, Luis. Venga. Un placer. Nos vemos en el siguiente videoprograma con Juan la semana que viene. Hasta pronto. Chao.